Y hoy acompañados de una persona muy especial. Estoy hablando de Conchita Sisi Martín, doctoranda, psicóloga. Es una persona que merece toda mi admiración y respeto. Es fundadora de la clínica Salud en Mente, acá en la calle Núñez de Balboa 42 en Madrid, y que hoy está invitada. Bienvenida, Conchita. Muchas gracias, Andrés. Obviamente es un tema que queremos tratar hoy que tiene que ver con la salud mental y con esa atención individual que haces a parejas, a personas mayores, desde ese enfoque cognitivo-conductual. Eh, Obviamente basándote en evidencias científicas. Me gustaría que profundizaras un poquito, Conchita, en este aspecto y en este servicio que hoy en día, más que nunca, está muy demandado. Sí, que hace falta, ¿no? Hoy en día. Bueno, realmente yo soy muy estricta con esto. Hay muchas corrientes en psicología, está el psicoanálisis, las Mm. técnicas humanistas. No sé si nuestros oyentes están familiarizados con estos, pero hay muchos tipos de psicólogos. Yo soy muy estricta con el hecho de que la psicología es lo que es y es una ciencia. Entonces, tenemos que hacer ciencias si nos consideramos buenos psicólogos. Si no, no estamos dando un tratamiento de calidad, estamos siendo poco éticos. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es la que presenta mayores niveles de evidencia, lo que nos dicen las guías de evidencia, para la mayoría de trastornos, la que obtiene mejores resultados y sobre todo la que está probada con estudios científicos. ¿En qué se basa una terapia cognitiva conductual? Una terapia cognitivo-conductual se basa, como su propio nombre indica, en la cognición y la conducta. Entonces, entiende que los problemas que tenemos vienen dados por errores en el pensamiento y por errores en nuestra conducta. Tenemos que abordar las dos cosas. Generalmente lo más difícil de cambiar siempre es el pensamiento. No podemos dejar de pensar o pensar en positivo, que está muy de moda también ahora. Ujú. Lo que podemos es primero cambiar nuestra conducta y poco a poco aprenderemos a manejar mejor nuestra cognición. En eso se basa esta terapia, entonces es muy práctica, es muy, bueno, es bastante dinámica. Sí, a ver, sí, a veces las personas se van a las teorías freudianas, ¿no? De que te vas a sentar Sí. ahí en un sillón y vas a tardar horas, horas contando tu historia y tu rollo para que tú solo te des cuenta qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? O dónde radica el problema. Esto es un poco más dinámico, ¿no? Claro, el problema de esas terapias, a ver, critico porque las conozco al Claro, claro. final, ¿no? Entonces, el problema es que el nivel de enganche de la persona generalmente al psicólogo es altísimo. Aprende que tú eres, pues, su figura de apoyo, su espacio seguro, eres la persona que está ahí para ella. Y eso está bien, pero tiene que ser así solamente de manera temporal. El problema de terapias como el psicoanálisis o la terapia humanista es que el psicólogo se vuelve todo. Entonces, puedes ir al psicólogo durante 8, 9, 10 años. Mm. Y ya das por hecho que igual que vas a la compra todas las semanas, también vas al psicólogo y también llevas a los niños al cole, es muy del día a día. Y realmente no tienes estrategias, solamente tienes un vínculo muy fuerte con una persona en la que te desahogas. La terapia cognitivo-conductual no es así, yo no le explico a la gente lo que tiene que hacer o pongo orden en sus vidas. Les doy todas las herramientas necesarias para que acaben poniendo orden ellos mismos. Claro. Y obviamente es más corto el tratamiento, quizás, y el resultado se puede ver más evidente. Claro, evidentemente empezamos a ver resultados a partir de la cuarta, quinta sesión, que damos un poquito de feedback a la persona y bueno, depende mucho de la patología con la que venga, pero normalmente si es, por ejemplo, un caso de ansiedad, en 4 o 5 meses, y siendo optimistas y demás, la persona podría recibir el alta. Fíjate, Metaempresas no es realmente un programa de metaverso. Metaempresas es como metasaberes, es decir, una manera filosófica de decir de empresas para empresas. Y así hoy en día hablamos que hay una necesidad en las empresas, en quizás ese ejecutivo, ejecutiva que nos ve, que nos escucha, en ese director, presidente, CEO, presidenta, que tal vez tiene problemas,
ya sea personal o su equipo, y esa cultura de ir al psicólogo quizás todavía está un poco eh, como que da vergüenza, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución en los últimos años, Conchita? Pues fíjate, Andrés, para mí estos son los perfiles que más lo necesitan, este tipo de personas que comentas, y son los que todavía nos queda un poco por quitar del tabú. Es cierto que mucha gente se está quitando del estigma respecto a los psicólogos y creo que estos están siendo los últimos. Son perfiles de mucha autoexigencia, mucho perfeccionismo, que funcionan a un nivel muy alto con una carga de trabajo impresionante y están acostumbrados a eso. Entonces, el hecho de plantearles que a lo mejor necesitan ayuda ni entra. Sí que es verdad que esto está cambiando muchísimo, no tiene nada que ver con lo que era hace 15, 20 años, pero precisamente porque está aceptado ya como evidencia científica, entonces la gente empieza a ver resultados. Quizá tú ya como CEO de una empresa enorme, sigas teniendo un poco de rechazo, pero ya seguro que ya tienes algún amigo, mínimo uno, que va al psicólogo. Entonces, creo que esto en los próximos años va a ser muy el pan de cada día, que al final este grupo de población también se anime a ir. De hecho, yo recuerdo en Estados Unidos como parte del plan de salud que me daban cuando trabajaba en empresas grandes o medianas. Usted tiene que ir 2 veces a su psicólogo, pagado por la empresa, quieras o no. O sea, tienes que ir. O sea, a que, no sé, desahogarte o echar el cuento, lo que sea, pero tienes que ir. Y, la verdad, los 11 años que vivía allá, en tuve que ir mis 22 veces, porque era 2 veces al año, y mal no cae. O sea, de hecho, de ahí me nace a mí un espíritu de investigar, de estudiar, de estar metido en esto. Y, a ver, no soy psicólogo de título, pero de corazón y coach, y me meto por otras cosas, pero sí, definitivamente, ¿qué podríamos pensar, que ha incrementado y que ha disparado esa necesidad por atenderte con un especialista cuando tienes ansiedad, no sabes controlar de repente tus emociones? Eh, ¿qué piensas que ha sido el factor que ha disparado un poco esto, Conchita? Para mí han sido 2 cosas. La primera, por supuesto, la pandemia. O sea, en pandemia muchísima gente tocó fondo, por así decirlo. Casi todo el mundo ha desarrollado o ha incrementado sus patologías a partir del momento COVID. Entonces, definitivamente, a partir de ahí nos encontramos un pico en las consultas. Y lo segundo es que esta generación está cambiando. Entonces, mi generación creo que viene pisando fuerte en este sentido. Creo que le dan muchísima importancia, no tenemos quizá tanto estigma como personas de generaciones anteriores. Entonces, quizá esto puede ser, un poco, pero por supuesto es lo que comentas también, Andrés. En España creo que estamos bastante atrasados, no es la cultura que hay en Europa o en Estados Unidos, es muy diferente. Ahora, digamos que si pudiéramos analizar, ¿cuál es la patología más común? Los trastornos de ansiedad y del estado de ánimo, pero normalmente los trastornos de ansiedad. El estado de ánimo incluyen, pues, depresión, distimia, problemas de regulación emocional, bueno, pues todo ese conjunto de trastornos, y los trastornos de ansiedad serían, pues, un trastorno de ansiedad social, de ansiedad generalizada, y realmente hablamos mucho de patología como tal, pero hay gente que tiene, mucha gente como tú y como yo, que tienen niveles de ansiedad extremos sin llegar a cumplir criterios para ser una etiqueta diagnóstica, Mm. pero que realmente les supone un problema en su día a día. Entonces, bueno, no tienes el cuadro diagnosticado por el médico, pero es que tienes un problema. Claro, porque, corrígeme si estoy equivocado, pero se dice que todo el mundo, de alguna manera, tiene algo. Efectivamente. Entonces hay que tener en cuenta, espero que lo tengan en cuenta nuestros oyentes, que un poquito de ansiedad es bueno, es lo que nos permite funcionar. De hecho, la ansiedad, siempre se lo digo a los pacientes, es adaptativa. Tú necesitas un mínimo de ansiedad para levantarte por la mañana, por las mañanas de la cama, ir a trabajar, para ocuparte de tus hijos, para tener una meta, un proyecto, necesitas unos mínimos niveles de ansiedad para estar activado. Sobre todo es adaptativa porque nos ayuda a detectar un peligro, un problema, un cómo redirigir una situación.
Fíjate que muchas personas confunden quizás el término depresión con tristeza. Entonces, estás triste, no vente, vamos a tomarnos unas cañas y ya se te quita todo y se soluciona. Y de hecho somos, yo no sé si está registrado en algún tipo de récord, pero tenemos un bar en cada esquina. Entonces, no sé si quizás se confunde un poco un bajón, una tristeza, con una depresión. ¿Cuál sería el punto diferencial entre una y otra? Bueno, pues es verdad que en España somos muy de bares, entonces, realmente la diferencia reside en que estar triste no es estar deprimido. O sea, no, una persona que puede estar perfectamente contenta, pasando tiempo con sus amigos, puede estar en depresión. La diferencia fundamental es primero la anedonia. Este es un concepto que significa, cosas que antes te producían placer, ahora ya no. Por ejemplo, antes, imagínate, me encantaba hacer deporte, ahora ya no. Cosas que han dejado de gustarte y eran importantes en tu vida y te hacían feliz. Y luego, sobre todo, que esto se mantenga en el tiempo y acabe afectando a tus otras áreas. Si yo no me puedo levantar para ir al trabajo, si yo no consigo dormir, aparecen otros trastornos del sueño, de la ansiedad, trastornos obsesivos compulsivos, aparecen relacionados. Entonces, es cuando ahí empieza a haber un problema, cuando ya eh, no estoy bien, por mucho que sea capaz de estar un rato con mis amigos y pasármelo bien. Digamos que nace en Conchita la idea de crear esta clínica Salud en Mente, un emprendimiento de tu parte. ¿Detectaste qué en este segmento donde tú te manejas para crear este tipo de iniciativas? Pues yo fundamentalmente tengo bagaje en dolor crónico, entonces lo que me di cuenta es que realmente se ignora bastante que las personas con una patología médica necesitan las primeras atención psicológica, eso lo primero. Y lo segundo, me lancé mucho a la idea de emprender en esto, más que nada porque creo que bueno, que puedo aportar mucho también por mi edad, ¿no? Creo que mucha gente ahora de mi edad busca un psicólogo, no el típico psicólogo que ya es mayor, tiene muchísima experiencia. Esa persona está muy bien formada, pero muchas veces, la gente también busca en su terapeuta, pues, un poco de similitud. Entonces, por ello también me lancé. Y en este caso, ¿tienes un perfil determinado, un target determinado? Sí, generalmente, suelo atender a personas entre los más o menos 22 y los 40. Sí que es verdad que tengo que destacar que la gente con dolor crónico muchas veces, aunque no siempre, suelen ser personas, pues, de 50, 60. Entonces, es un poco variado realmente, bueno, no puedo ser como tan específica, pero sí que es verdad que el 90% de la gente que me consulta tiene mi edad. Posiblemente también porque ya no tienen ese estigma del que hablábamos. Claro, claro. O sea, que hay, digamos, una mayor conciencia en la población joven, eh, en cuanto a que esto hay que atenderlo y hay que atraparlo antes que se vuelva incontrolable, ¿no? Eh, ¿cuál cuál es el cuál es el mejor escenario, cuál es el peor escenario? Bueno, el problema es que no tenemos prevención en España, no tenemos estrategias de prevención en esto. Entonces, cuando a mí la gente ya me llega a consulta, ya tienen desarrollada la patología en la mayoría de los casos. Para mí el peor escenario es haber llegado a ese punto, porque realmente estamos abandonados, durante prácticamente toda nuestra vida por el sistema educativo, por el sistema laboral. No tenemos estrategias que nos permitan desarrollar más esa parte de regulación emocional, más de es cuando la persona a mí me viene a consulta, ya viene, digamos, en el peor escenario. El mejor escenario sería educar a las personas desde pequeñas, que sé que se hace en otros países, y bueno, pues, darles estrategias para que efectivamente, si de adultos tuvieran que consultar con un psicólogo, fuera una cosa, más puntual o más leve, por así decirlo. ¿No te ha tocado el paciente que de repente siente que sabe todo lo que tiene y que trata ya como de educarte en lo que necesita, eh, y realmente quizás la situación es diferente, ¿no? O sea, ¿no te ha tocado ese tipo de paciente listillo que te dice: "No, no, mira, que ya yo sé lo que te tengo que decir y por dónde me tienes que ayudar"? Y Bueno, muchísimas veces, casi todas las veces. Al final la persona viene muy nerviosa y en la mayoría de los casos o les ha obligado su pareja o sus amigos eso.
o les han obligado en el trabajo. Les han dicho, pues mira, eres un supercargo, super ejecutivo, creemos que deberías ir. Y vienen un poco así. Entonces, a esos me los tengo que ganar más, pero al final sí que es verdad, o sea, la persona sabe que muy en el fondo se está engañando, porque si tú lo sabes todo y todo te va tan bien, ¿por qué estás aquí? ¿Cumplen? Cumplen los buenos pacientes, que no son todos. Es verdad que la gente cumple muy poco. O sea, la gente quiere ir y que en 60 minutos todo se arregle. Y yo siempre les digo, aquí estás una hora y tu vida es toda la semana. Y esto lo repito todos los días. Y no parecen entenderlo mucho. Yo siempre mando muchas tareas, insisto en que se comprometan con ello, porque al final la terapia pasa ahí fuera. Pasa cuando llegas a tu casa, gestionas problemas, cuando llegas a tu trabajo, en tu tiempo libre. Ahí es la verdadera terapia, no es en esos 60 minutos. No, claro, porque mucha gente podría pensar, pues este es mi momento, dame la solución. ¿Qué hago en esta situación? O sea, me imagino que te habrán puesto muchas veces en esa disyuntiva, ¿no? Y ¿qué debo hacer, doctora? O no sé cómo te dirán, Conchita, o sea, ¿qué hago aquí? Entonces, ¿cómo es tu labor, digamos, de guía en ese tipo de casos, en donde tú sientes que ya el paciente depende de tu respuesta? Bueno, yo trato de ser muy delicada con esto. O sea, es decir, si tienen un problema, yo nunca, o es raro que les diga lo que tienen que hacer, porque entonces estoy fracasando como profesional. Sí que es verdad que en las primeras sesiones la persona casi siempre es muy desconfiada. Estoy aquí, estoy contándole mi vida a otra persona, estoy pagando un dinero, pues que mínimo que me resuelva mis problemas, ¿no? Entonces en las primeras sesiones hay que ir con pies de plomo y más adelante, digamos que los voy soltando. Y cuando ya los he soltado del todo y ha sido un éxito la terapia es cuando pueden solucionar esos problemas que traían al principio por sí mismos. Claro. Eh, ese es precisamente ese es un punto interesante de inflexión, pero me gustaría tratar también un espacio en esta entrevista en que estás haciendo un doctorado. ¿Nos podrías contar un poco cuál es tu línea de investigación, hacia dónde vas? Perfecto, genial. Mi línea de investigación está centrada en adolescentes, más bien en adolescentes y también en adulto joven. Yo lo que he visto en estos últimos años, o en lo que me he querido centrar, es en los efectos que tienen las redes sociales. Ujú. Entonces, bueno, pues hace 3 o 4 investigaciones que hice, me centré más en la parte de trastornos psicológicos involucrados, es decir, sujetos que a mayor tiempo que usaban las redes, más posibilidad de tener psicopatología tenían. Esa era mi hipótesis inicial que al final se cumplió, aunque también he explorado que hay efectos positivos. O sea, hay gente con más ansiedad y también hay gente, con más habilidades sociales, con mejor, comunicación interpersonal. Entonces es muy variado. Y en este último año me estoy centrando más en la parte de hasta qué punto, cuanto más una persona usa las redes, especialmente personas jóvenes, se ve afectada su capacidad de atención y de memoria. Esta es mi línea de ¿Y investigación. cómo van? ¿Cómo ves esos resultados hasta ahora? De momento estoy perfilándolo, estoy todavía en los inicios de la investigación, pero sí que es verdad que el problema que me estoy encontrando ahora, y será lo primero que tenga que hacer antes de poder medir, es que en España no tenemos instrumentos validados para medir esto. O sea, nosotros no podemos, y esto me parece un problema enorme, no sabemos hasta qué punto una persona está enganchada a las redes o no, hasta qué punto tiene un problema o no. Es una cosa que creo que es básica para medir, por ejemplo, en un instituto, en un colegio, y no lo tenemos. Claro, tendrías que entrar en el móvil de cada quien. Creo que hay una herramienta que te dice cuántas horas llevas en cada cosa y todo, sobre todo en Android, no sé en iPhone, pero sé que hay como una herramienta que te permite es dar esa estadística, ¿no? Pero si los participantes de la muestra no la dan, no habría una manera de rastrearla, ¿no? De saber hasta dónde, y es un tema muy actual, ¿no? O sea, hasta dónde las redes sociales son buenas, son perjudiciales, generan algo, no generan nada. Ahora, y una de las conductas que también vemos muy similares en cualquier persona que va a un psicólogo, es que el psicólogo de vuelta le dice, tú tienes que hacer lo que te haga feliz. Y a veces esa orden
la ejecuta el paciente a ahora con lo que yo quiera. O sea, ahora no tengo límites. O sea, si me quiero quedar en mi zona de confort, me quedo. Si no quiero ir a ningún lado, no voy. Si quiero comerme y empotrarme 400 conguitos, me los como. O sea, ¿cómo manejas ese, o sea, ese factor de sí, haz lo que te haga feliz, pero ojo, tienes un entorno, tienes familia, tienes amigos, tienes a una pareja? ¿Cómo enfocarlo objetivamente? Les suelo explicar siempre al principio la diferencia entre felicidad y funcionalidad. Yo trabajo mucho desde el concepto de funcionalidad. Al final, una psicopatología es la disfuncionalidad. Entonces, ¿qué es este concepto? Que tú estés bien ajustado, pues como decías tú antes, a tus diferentes entornos. Y no es que puedas hacer todo lo que te haga feliz, sino que estés bien ajustado a tu medio, que seas capaz de ir a un plan que se te proponga, que seas capaz de adaptarte en el trabajo, que seas capaz de cambiarte si estás incómodo en ese trabajo, de relacionarte con nuevas personas, vivir experiencias que te apetecen, es que seas capaz de estar ajustado y tener unos niveles emocionales más o menos estables en tu día a día, que no vayas de pico en pico, hoy estoy contentísimo, mañana no, que consigas como un nivel medio estable. Escuché alguna vez a alguien que decía, no esperes a tener las ganas de hacer algo. Hazlo porque durante ese periodo es que te van a surgir las ganas. Entonces, ¿cómo sacamos a alguien del sofá para que lo haga? Yo diría que esto es lo más complicado de todo el proceso terapéutico, pero efectivamente es como dices. O sea, la motivación, esto que dicen de la motivación intrínseca, extrínseca, esto no existe. O sea, la motivación no te aparece de repente porque hay una fuerza dentro de ti. Es como dices, tú te pones a hacer cosas que llamamos muchas veces reforzadores en psicología y te empieza a apetecer hacer más cosas. Entonces, lo más importante para esto, yo no le puedo sacar del sofá de primeras normalmente. Hay que graduarlo de alguna forma. Al principio, a lo mejor me puedo seguir quedando en el sofá, pero ya no estoy viendo una serie 5 horas, la veo Mm, solo media hora y luego me pondré de meta otra cosa. Voy graduando las actividades para que la persona no pase de 0 a 100, sino que, bueno, vamos puntuando lo que le costaría menos entre medias y va de poco en poco. claro, o sea, dependiendo de la conducta precisamente de cada persona. Y a veces somos así. Yo de verdad quiero invitarte a que si en un momento dado te sientes con algún tipo de necesidad, o incluso si no lo sientes, porque también está la otra cara de la moneda. Pues yo estoy bien, yo estoy perfecto, yo no tengo nada. Conchita Sisi, la puedes encontrar en LinkedIn y si no, buscas Clínica Salud en Mente, calle Núñez de Balboa 42, para que, ¿por qué no? Así parezca que no lo necesites, quizás terminas descubriendo que sí lo necesitas, ¿no? ¿Te ha pasado ese caso? Alguien que no porque vaya obligado, no porque lo mande su pareja, porque esos casos deben ser patéticos, ¿no? Es que vengo porque mi mujer o mi marido me lo ha dicho. Entonces, Hay muchísimos casos ahora de, bueno, tú vas al psicólogo, me alegro de que te vaya bien, pero no es para mí, yo no necesito eso. Realmente no eres más débil, que es lo que se asocia con ello por ir al psicólogo, simplemente no tienes las estrategias necesarias y no pasa nada. Entonces, como dices, yo animo a nuestros oyentes, no significa que seas más débil, que estés fracasando, simplemente es que necesitas ayuda en un momento dado para hacer frente a una situación para la que no tienes recursos. y a veces esas situaciones entre amigos de que está mal de la olla, eso yo creo que es fatal, ¿no? O sea, para colaborar con el bienestar psicológico. Nos queda un minuto, Conchita, tus palabras finales. El programa se nos hace siempre muy corto. Sí que es verdad que se ha hecho corto, Andrés. Mis principales palabras serían justo estas de las que estamos hablando. Hay muchísimo estigma, pero cada vez menos. Creo que la gente tiene que entender que no nos han educado en estas estrategias. Entonces yo animo a cualquier persona que nos esté escuchando, que lo esté pasando mal, a que de verdad no eres el loco que necesita pastillas o el que está trastornado por ir al psicólogo. Vas al psicólogo porque en ese momento puntual no tienes las estrategias necesarias y no pasa nada, está bien, nadie te va a llamar débil. Muchas gracias, Conchita. Gracias a ti, Andrés.